Vamos con cinemática en dos dimensiones y tenemos un problema sobre velocidad relativa. Dice, tres nadadores pueden nadar con la misma rapidez en relación con la del agua. Hacen una carrera para ver quién puede cruzar un río a nado en el menor tiempo. El nadador A dice nada perpendicularmente a la corriente y llega a la otra orilla aguas abajo, porque la corriente le ha arrastrado en esa dirección. Entonces miremos lo que pasa con el nadador A. Entonces aquí tenemos el río, la distancia que va a cruzar, parte de este punto, va perpendicular al río, ¿cierto? Esa es la velocidad del nadador con respecto al río, esta es la velocidad del río. Y el tiempo, fíjense la pregunta que nos están haciendo, ¿cuál de los tres nadadores cruza el río en el menor tiempo? Entonces para el nadador A, el tiempo no es más que la distancia, ¿cierto?, sobre la velocidad del nadador con respecto al río, que es la que va en el mismo sentido de la distancia. Vamos, ¿qué pasa con el nadador B? Bueno, él va a llegar acá, ¿cierto? Nadador A. Dice, el nadador B nada hacia arriba, formando un ángulo con la dirección de la corriente y elige el ángulo para alcanzar la orilla justo frente del punto de partida. Vamos entonces para el nadador B. Sale de este punto, entonces va hacia arriba, ¿sí? Recuerden que este es el sentido del río. Y esta es la velocidad del nadador con respecto al río. Aquí tenemos la velocidad del río y va a llegar justo a este punto, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia, que es el ancho del río, entre la velocidad del nadador con respecto al río, que sería entonces la componente de esta velocidad en este sentido, que va a ser entonces BNR coseno del ángulo. Vamos con la parte C, que es el nadador C. Dice que este nada aguas abajo formando un ángulo con la corriente para intentar tomar ventaja sobre ella. Y la pregunta nuevamente, ¿cuál de los tres nadadores cruza el río en el menor tiempo? Entonces parte nuevamente aquí, este va aguas abajo con este ángulo de inclinación y esta es la velocidad del río, ¿cierto? Entonces va a llegar un poco más abajo. Entonces el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la componente de la velocidad, que sería entonces esta, con respecto a la distancia, ¿no? Sería entonces la velocidad del nadador con respecto al río coseno del ángulo. Ahora, analicemos el denominador. Fíjense. La respuesta entonces sería el nadador A si cruza el río en el menor tiempo, ya que su velocidad, que es esta, fíjense que está directamente perpendicular, no se ve afectada por la corriente. ¿Qué pasa con el nadador B y con el nadador C? Pues aquí les dejo la justificación. El nadador B lucha contra la corriente, lo que reduce su velocidad efectiva y aumenta el tiempo. Fíjense que acá, cuando el ángulo, hagan cualquier valor, 5 por coseno de, por ejemplo, 20, y aquí quedaría 5, se va a reducir. Al reducirse la velocidad, obviamente el tiempo va a ser mayor. Y el nadador C dice, aunque la corriente lo ayuda horizontalmente, la distancia que recorre es más larga, lo que incrementa el tiempo. Entonces, ya sabemos que es el nadador A quien llega en menor tiempo posible. Chicos, aquí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.